estadística, a cuyo estudio nos vamos a dedicar la segunda parte del curso. En la primera parte estuvimos estudiando probabilidad, que, como espero que recordéis, consistía en ver cómo se calculaban probabilidades de que ocurran determinados sucesos. Una vez que en el capítulo 2 estudiamos las variables aleatorias, esos sucesos siempre se podían expresar como la pertenencia de una variable aleatoria a cierto intervalo. Entonces, un ejercicio típico que resolvíamos en la primera parte de la asignatura, el estudio de la probabilidad, es este que aparece aquí, que es uno de los ejercicios que hemos resuelto en el tema 4. Dada una variable aleatoria normal, de parámetros muy sigma conocidos, calcular la probabilidad de que X pertenezca al intervalo AB. Esto podría efectivamente haber sido también, podríamos haberlo resuelto también, pues con una variable aleatoria exponencial, con una variable aleatoria binomial, con cualquier otra que hemos estudiado. Es decir, que el problema que teníamos es dar una variable aleatoria de la cual conocíamos todos sus parámetros, bien porque nos los daban, o bien porque mediante el enunciado del problema éramos capaces de calcularlos, pues calculábamos la probabilidad de que esa variable aleatoria estuviera en ese intervalo, en un intervalo. Bien, ¿qué va a pasar en la segunda parte del curso? Pues que vamos a estudiar inferencia estadística, y lo que hacemos es dar un poco la vuelta al problema. Aquí tenéis un ejercicio típico a resolver en esta segunda parte, que veremos en el tema 5. Dada una variable aleatoria normal, de parámetros muy sigma desconocidos, determinar muy sigma a partir de una muestra de la población. A esto se le llama estimación paramétrica. ¿Por qué se le llama estimación paramétrica? Porque aunque desconocemos los parámetros muy sigma de la variable aleatoria, sí que sabemos que la variable aleatoria es normal. Ese dato lo conocemos. Nos queda por determinar cuáles son esos parámetros. Y el otro tipo de estimación que vamos a ver es la estimación no paramétrica. En este caso no conocemos nada de la variable aleatoria, y el ejercicio típico a resolver será este. Dada una variable aleatoria, determine cuál es su distribución de probabilidad y cuáles son sus parámetros a partir de una muestra de la población. Esto se llama estimación no paramétrica. También en el primer caso se calculaban los valores de los parámetros desconocidos a partir de una muestra de la población. ¿Qué es población? ¿Qué representa el término población? Bueno, su significado es un poco difuso. Se puede definir como un conjunto de objetos, individuos, elementos o eventos con determinadas características que queremos estudiar y que vamos a representar por variables aleatorias. Ejemplo, si estamos con el experimento de lanzar una moneda, pues la población es la moneda. Si estamos con el experimento de lanzar n monedas, pues la población son las n monedas. Si estamos con el experimento de controlar la calidad de un lote de piezas, pues la población son el lote de las piezas. Si estamos estudiando cuál es la altura de por ejemplo, de los estudiantes de la universidad, pues la población son los estudiantes de la universidad, y la característica que nos interesa estudiar es la altura. En este caso la variable aleatoria será la altura. Si, por ejemplo, estamos en el laboratorio y estamos midiendo temperaturas, pues la población serán las temperaturas que estamos midiendo, los infinitos valores que puede tomar la temperatura. Fijaos que en este último caso la población coincide con el recorrido de la variable aleatoria. ¿Y qué es una muestra? Pues una muestra es un subconjunto de individuos de la población elegidos mediante un procedimiento aleatorio determinado. Daremos una definición un poco más precisa en el primer
en el capítulo 5, en los primeros apartados del capítulo 5, de lo que es muestra y sobre todo su relación con la muestra aleatoria simple. Bien, un ejemplo para que os hagáis una idea del tipo de problema que vamos a resolver. Suponer que estáis haciendo un control de calidad en un lote de piezas. Entonces, en este caso, como he dicho antes, la población consiste en el conjunto de las n grandes piezas del lote, que suponemos que es un número muy grande. Si multiplicamos n por la probabilidad de obtener una pieza defectuosa, tendremos la fracción de piezas defectuosas. Bueno, pero no la fracción, sino el número de piezas, el número total de piezas defectuosas. P, la probabilidad de que una pieza sea defectuosa, será la fracción R partido por N, que nos es desconocida puesto que no somos capaces de examinar todas las piezas del lote. Entonces, supondremos en este caso que el procedimiento de extracción de las piezas es al azar y con reemplazamiento. Entonces, si realizamos n extracciones, se tendrán n variables aleatorias independientes, estas que están aquí, donde la xy es la calidad de la yésima pieza, es decir, 1 si es defectuosa, 0 si no lo es. Por lo tanto, cada una de estas variables aleatorias es una variable aleatoria de Bernoulli, y el número total de defectuosas será la suma de todas ellas, como ya hemos visto en varias ocasiones en la primera parte de la asignatura. Y su función de masa es la función de masa binomial, es decir, una distribución de probabilidad binomial, que os recuerdo aquí cuál era su expresión, la de la función de masa. Además sabemos, y esto es importante para lo que vamos a ver a continuación, que la esperanza de esta variable aleatoria es n por p, o reemplazando p por el cociente entre las piezas defectuosas y el total de piezas, n por r partido por n. Y vamos a utilizar todo esto último para proceder a estimar cuál es ese valor desconocido de p. Entonces, realizamos el experimento. Fijaos que hasta ahora lo único que teníamos era un diseño del experimento. Lo que teníamos es, vamos a extraer n piezas. Vamos a hacer n extracciones, pero no sabemos qué es lo que nos va a pasar. Es decir, no sabemos cuántos unos y ceros vamos a tener. Aquí ya hemos realizado el experimento, hemos hecho las n extracciones y estos valores, como veis, son x minúsculas, quiere decir que son valores ya determinados, conocidos. Aquí no hay ninguna incertidumbre, cada uno de estos será un número, un 1, un 0, pero ya estarán perfectamente determinados. El total de las piezas defectuosas, que ya será conocido una vez hecho el experimento, es la suma de todos estos. Y la proporción experimental y partido por n puede servir para aproximar la teórica, r partido por n. Entonces vamos a tomar como aproximación del valor de p, de la probabilidad de encontrar una pieza defectuosa, el cociente de este término partido por n, es decir, la media de todos los valores que han salido. Y eso va a ser una aproximación de p, de la probabilidad de que la pieza sea defectuosa, es decir, del parámetro que desconocíamos de la distribución binomial, o de la distribución de Bernoulli, en este caso sería lo mismo. Por lo tanto, aquí tenéis un primer ejemplo de estimación. Hemos encontrado una estimación del parámetro desconocido de la distribución de probabilidad. Bien, pues con esto termino la introducción y espero que os haya quedado claro cuál es el objetivo de esta segunda parte del curso.